Lecturas de la cuarta semana del tiempo ordinario. Viernes 3 de febrero de 2023. Dios es mi auxilio, nada temo. Jesús se hace presente según lo anunciado por Juan. Bienvenidos a mi canal Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. De la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: Nunca te dejaré, ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: El Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré.
y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. A Jesús se le debe anunciar y testimoniar con fuerza y claridad, sin medias tintas, volviendo siempre a la fuente del primer encuentro con Él y sabiendo vivir también la experiencia de la oscuridad del alma. La imagen del discípulo trazado por el Papa Francisco corresponde a los elementos esenciales de Juan el Bautista, y precisamente en la figura del precursor, el pontífice centró la meditación en la misa celebrada el viernes 7 de febrero en la capilla de la Casa Santa Marta. Partiendo del relato de su predicación y su muerte, narrado por el Evangelio de Marcos, el Papa dijo que Juan era un hombre que tuvo un breve tiempo de vida, un breve tiempo para anunciar la palabra de Dios. Él era el hombre que Dios envió a preparar el camino a su Hijo. Pero Juan acabó mal, decapitado por orden de Herodes. Se convirtió en el precio de un espectáculo para la corte en un banquete, y comentó el Papa: cuando existe la corte es posible hacer de todo: la corrupción, los vicios, los crímenes. Las cortes favorecen estas cosas. El pontífice trazó el perfil de Juan el Bautista indicando 3 características fundamentales. ¿Qué hizo Juan? Ante todo, explicó, anunció al Señor, anunció que estaba cerca el Salvador, el Señor, que estaba cerca el reino de Dios. Un anuncio que él había realizado con fuerza. Bautizaba y exhortaba a todos a convertirse. Juan era un hombre fuerte y anunciaba a Jesucristo. Fue el profeta más cercano a Jesucristo, tan cercano que precisamente él lo indicó a los demás. Y en efecto, cuando vio a Jesús, exclamó: «Es aquel». La segunda característica de su testimonio, explicó el Papa, es que no se adueñó de su autoridad moral, aunque se le había ofrecido en una bandeja la posibilidad de decir: «Yo soy el Mesías». Juan, en efecto, tenía mucha autoridad moral, mucha. Toda la gente iba a él. El Evangelio dice que los escribas se acercaban para preguntarle: ¿qué debemos hacer? Lo mismo hacía el pueblo y los soldados. Convertíos, era la respuesta de Juan. Y no estaféis. También los fariseos y los doctores miran la fuerza de Juan, reconociendo en él a un hombre recto. Por ello fueron a preguntarle: ¿pero eres tú el Mesías? Para Juan fue el momento de la tentación y de la vanidad. Hubiese podido responder: no puedo hablar de esto, terminando por dejar la pregunta en el aire. O podía decir: no lo sé, con falsa humildad. En cambio, Juan fue claro y afirmó: no, yo no soy. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Así no cayó en la tentación de robar el título, no se adueñó del oficio. Dijo claramente: yo soy una voz
Solo eso. La palabra viene después. Yo soy una voz, y esta, resumió el Papa, es la segunda cosa que hizo Juan. No robar la dignidad. Fue un hombre de verdad. La tercera cosa que hizo Juan, continuó el pontífice, fue imitar a Cristo, imitar a Jesús, en tal medida que, en aquellos tiempos, los fariseos y los doctores creían que él era el Mesías. Incluso Herodes, que lo había asesinado, creía que Jesús era Juan. Precisamente esto muestra hasta qué punto el Bautista siguió el camino de Jesús, sobre todo en el camino del abajamiento. En efecto, Juan se humilló, se abajó hasta el final, hasta la muerte, y fue al encuentro del mismo, estilo vergonzoso de muerte, del Señor. Jesús, como un malhechor, como un ladrón, como un criminal, en la cruz. Y Juan, víctima de un hombre débil y lujurioso, que se dejó llevar por el odio de una adúltera, por el capricho de una bailarina. Son dos muertes humillantes. Como Jesús, dijo de nuevo el Papa, también Juan tuvo su huerto de los olivos, su angustia en la cárcel, cuando creía haberse equivocado. Por ello, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, dime, ¿eres tú o me equivoqué y existe otro? Era experiencia de la oscuridad del alma, de la oscuridad que purifica. Y Jesús respondió a Juan como el Padre respondió a Jesús, consolándole. Precisamente, hablando de la oscuridad del hombre de Dios, de la mujer de Dios, el Papa Francisco recordó el testimonio de la beata Teresa de Calcuta, la mujer a la que todo el mundo alababa, el premio Nobel, pero ella sabía que en un momento de su vida largo existió solo la oscuridad dentro. También Juan pasó por esa oscuridad, pero fue anunciador de Jesucristo, no se adueñó de la profecía, convirtiéndose en imitador de Jesucristo. En Juan está, por lo tanto, la imagen y la vocación de un discípulo. La fuente de esta actitud de discípulo ya se reconoce en el episodio evangélico de la visita de María a Isabel, cuando Juan saltó de alegría en el seno de su madre. Jesús y Juan, en efecto, eran primos, y tal vez se encontraron después. Pero ese primer encuentro, lleno de mucha alegría el corazón de Juan, y lo transformó en discípulo, en el hombre que anuncia a Jesucristo, que no se pone en el lugar de Jesucristo, y que sigue el camino de Jesucristo. Señor, muéstrame el camino. Quiero seguirte. Mi carne es débil y me distraigo con facilidad. Envía tu Espíritu Santo sobre mí para que me ilumine, me muestre el camino y me devuelva a ti. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.